Bien, a ver, miren, ahora vamos a entrar a un nuevo tema, ¿sí? El tema que vamos a ver el día de hoy es el Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Vamos a ver las distintas unidades de medida, ¿sí? Con el que de repente algunos conocen, ¿no? En la misma vida cotidiana a veces lo utilizamos, ¿no? Como es el metro, los centímetros, ¿no? Para el peso que son el kilogramo, ¿no? Los gramos. Todas esas medidas que utilizamos vamos a verlas ahí y algunas que de repente no conocen o se desconocen, también las vamos a ver, ¿sí? Y vamos a trabajar convirtiendo en este caso unidades de medida, ¿ya? A ver, para el Sistema Internacional de Unidades me dicen lo siguiente, que es la estructura, ¿sí? O conjunto de unidades correctamente organizados, ordenados y distribuidos, que se utilizan para medir las magnitudes y fenómenos físicos de los cuerpos, ¿sí? Entonces, este sistema internacional de unidades, ¿no? Me dicen que sirve ¿para qué? Para medir las magnitudes o fenómenos físicos de algún cuerpo que estemos en este caso estudiando, ¿sí? Todas estas unidades están organizadas, ordenadas y distribuidas, ¿sí? Todos tienen un orden, ¿sí? A ver, vamos a ver por quiénes está conformado el Sistema Internacional de Unidades. Tenemos tres, miren. Tenemos lo que le llamamos las unidades de base, las unidades suplementarias y las unidades derivadas, ¿sí? Vamos a ver cada una de ellas, ¿de acuerdo? Vamos a ver cada una de ellas. A ver, miren. Por acá tienen el siguiente cuadro. Vamos a empezar, ¿no? Con las unidades de base, que es el primer ítem, ¿sí? Vamos explicando un poquito esto, ¿no? Las unidades de base. A ver, por acá tenemos magnitud, unidad y su símbolo, ¿de acuerdo? A ver, dentro de las magnitudes, como pueden observar acá, tenemos distintas magnitudes, ¿no? Que son las unidades de base. Ojo, ¿quiénes vendrían a ser mis unidades de base? Tenemos, por ejemplo, acá a la longitud, ¿de acuerdo? La longitud, donde su unidad de medida, ¿quién es de la longitud? Me dice que es el metro, ¿de acuerdo? El metro. La unidad de medida para la longitud es el metro. Su símbolo, creo que muchos lo conocen, ¿no? Su símbolo se representa con una letra M minúscula, ¿no? Con la letra M. Luego, otra unidad de base en la que tenemos es la masa, ¿sí? La masa, por ejemplo, la masa de algún cuerpo, ¿no? La unidad de medida de la masa, ¿quién viene a ser? Me dice que viene a ser el kilogramo, ¿de acuerdo? El kilogramo. Su símbolo de representación es kg, ¿no es cierto? Kg. Esto de acá también, creo que varios lo conocen, ¿no? Lo conocen por, digamos, por los problemas que de repente a veces se presentan, ¿no? En matemática o en la misma vida cotidiana, ¿no? Cuando de repente van a comprar, qué sé yo, azúcar, arroz, ¿no? Y la unidad en la cual a ustedes les pesan eso que van a comprar justamente es por kilogramos, ¿no? Por kilogramos. Ahora, también tenemos otra magnitud dentro de las unidades de base que es el tiempo. La unidad de medida del tiempo es el segundo, me dice, el segundo, ¿sí? Donde su símbolo de representación es el S minúscula. S. Ahora, otra magnitud que tenemos es la intensidad de corriente eléctrica. De repente esto de acá no, recién lo ven, ¿no? La intensidad de corriente eléctrica, donde la unidad de medida es el ampere, me dice. Ampere. ¿Cuál es su símbolo, profesor? Es una A mayúscula, simplemente, ¿sí? Una A mayúscula. La temperatura, ¿sí? La temperatura, que la unidad de medida es Kelvin en este caso, ¿sí? Es el Kelvin, ¿no? O nosotros a veces mayormente en la temperatura, ¿no? Cuando nos miden, por ejemplo, tenemos fiebre, ¿no es cierto? Nos dicen, tienes tanto de temperatura, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ahí
¿no? Lo pueden relacionar con eso, ¿cierto? A ver, la temperatura, su unidad de medida es el Kelvin y el símbolo es K. Luego tenemos lo que es la termodinámica, que ya son otras, digamos, adicionales, ¿no? Adicionales, donde su unidad de medida es candela, ¿sí? Y el símbolo es CD. Luego la intensidad luminosa, la unidad de medida es el mol, y el símbolo es mol, pero escrito con letra minúscula, ¿sí? Y para esta última, ¿no? Que es la cantidad de sustancia que no tiene unidad ni símbolo, ¿cierto? ¿Ya? Pero generalmente vamos a trabajar con lo que es longitud, masa, tiempo, ¿sí? Y de repente por ahí temperatura, ¿ya? Con esas unidades mayormente vamos a trabajar, ¿sí? Solo que acá les presento todas para que, ¿no? Conozcan que dentro de esas unidades de base también se encuentran otras que de repente recién están escuchando, ¿no? Bien, eso es en cuanto a las unidades de masa, perdón, de base. Ahora vamos a ver las unidades suplementarias, ¿no? Que era el segundo ítem. ¿Quiénes son o por quiénes están conformadas las unidades de suplementarias? Simplemente tenemos a dos, miren. La magnitud, que es el ángulo plano, su unidad es el radián, ¿sí? Y el símbolo es rad, ¿sí? Como lo observan acá. Y la segunda magnitud, que es el ángulo sólido, que es el esteroradián, su símbolo es SR. Ojo que estas unidades, ¿sí? Digamos que se ven poco, ¿sí? Simplemente que acá lo que estamos primero viendo es teoría, ¿sí? Teoría, por eso les estoy dando todas las unidades que conforman a lo que es el Sistema Internacional de Unidades. Sí, pero obviamente que con todas no vamos a trabajar, ¿ya? Con todas no, ¿de acuerdo? Solamente con algunas vamos a escoger, ¿sí? Con todas no se va a trabajar, ¿ya? Solo que para que tengan de conocimiento, ¿sí? Que las unidades suplementarias están conformadas por estas magnitudes. Luego las unidades derivadas, que creo que con esto, digamos, algunos también conocen por acá, ¿no es cierto? Las unidades derivadas, ¿quiénes son? Está el área, ¿sí? La magnitud, está el área. ¿Cuál es la unidad de medida? Es el metro cuadrado, ¿no? De esto sí han escuchado, ¿no? Por ejemplo, para medir un terreno, ¿no? Tantos metros cuadrados mide ese terreno, ¿no? A ver, entonces la magnitud, el área, la unidad es el metro cuadrado. Su símbolo, profesor, es m al cuadrado, ¿no? M minúscula al cuadrado. De esa manera es como se simboliza, ¿cierto? Luego tenemos el volumen, ¿de acuerdo? La magnitud del volumen, donde la unidad es el metro cúbico, ¿sí? El metro cúbico. Y si es el metro cúbico, su símbolo obviamente será m al cubo, ¿no? Porque como metro se simboliza con m y es cúbico, entonces lo elevamos al cubo simplemente, ¿no? Metro cúbico. Ese es para el volumen. Luego tenemos a la otra magnitud dentro de las unidades derivadas, que es la densidad. La densidad es el kilogramo, su unidad es el kilogramo por metro cúbico. ¿Sí? Kilogramo por metro cúbico. ¿Cuál es el símbolo? ¿No? Kilogramo ya saben que se representa por kg sobre, ¿no? Sobre metro cúbico, ¿sí? Sobre el metro cúbico, que es m al cubo. Luego también tenemos a la velocidad, ¿no? De esta unidad, de esta magnitud, se han escuchado hablar, ¿no? La velocidad. ¿Cuál es la unidad de medida para la velocidad? Metros por segundo, ¿no? De repente en algún problema de matemática, cuando se les ha planteado, ¿no? Se tiene de repente un auto que va a 30 metros, recorre 30 metros por segundo, ¿no? Recorre una distancia de 30 metros por segundo, o recorre una distancia de 40 metros por segundo, o 100 metros por segundo, ¿no? Justamente se está utilizando esta magnitud. Y la unidad es el metro por segundo, su símbolo es m sobre s. Luego tenemos a la fuerza, ¿no? A la fuerza. La unidad es el newton, ¿sí? Es la fuerza, el newton, y su símbolo es N. Esto generalmente se ve cuando ya van a llevar ustedes más adelante todavía el curso de física, ¿sí? Esta unidad se trabaja bastante en física. Y por último, la presión, que la unidad de medida es el pascal, y su símbolo es PA, ¿sí?
Bien, entonces, ya hemos visto por quiénes están conformadas las unidades de base, las unidades suplementarias y las unidades derivadas. ¿Sí? Nuevamente le repito, con todas no vamos a trabajar, solo con algunas. Solo que para que tengan de conocimiento, se les da todas las unidades que abarcan cada una de esas. ¿Sí? Bien. Y bueno, lo otro que ya queda para ustedes, que es su tarea de ustedes es, ¿no? Estudiar cada tablita y los símbolos, sobre todo, los símbolos y las unidades de cada magnitud, ¿sí? Cómo se simboliza cada magnitud, ¿de acuerdo? Eso sí va a ser importante para que puedan desarrollar los ejercicios, ¿ya? Entonces, esas tablitas sí tienen que aprenderlas, ¿de acuerdo? Porque eso les va a servir no solo para ahora, sino para más adelante, durante todos los años que ustedes estén cursando en el colegio. ¿Sí? Esto de acá lo van a utilizar bastante, los símbolos sobre todo. A ver, ahora, para hacer las conversiones, miren, para hacer las conversiones de cualquier magnitud, debe tenerse presente los siguientes prefijos, ¿no? Como les decía al inicio, nosotros estamos dando estas magnitudes y lo que vamos a trabajar acá es cómo poder convertir o cómo poder pasar de una magnitud a otra magnitud, ¿no? Ese va a ser, digamos, nuestro trabajo, aprender a convertir unidades, ¿sí? Aprender a convertir unidades, ¿ya? Entonces, para esto es importante, me dice, conocer los prefijos con sus equivalencias, ¿sí? Conocer bien los prefijos. Profesor, ¿y quiénes son prefijos? Por acá los tenemos, ¿no? Miren, tenemos el siguiente cuadro. Tenemos prefijo, símbolo y equivalencia, ¿no? Prefijo, símbolo y su respectiva equivalencia. ¿Sí? ¿Por qué le pongo múltiplos acá? Porque estos prefijos que damos son múltiplos de las medidas que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? Por ejemplo, empezamos por acá, miren. Tenemos prefijo hexa, ¿no? Cuando yo tenga este prefijo hexa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esta palabrita, donde una unidad me diga, empiece con este prefijo hexa. Bueno, su símbolo es la E, ¿no? Es la inicial, la E. Pero, ¿a cuánto me equivale este prefijo hexa? Miren a cuánto me equivale. El prefijo hexa me equivale a 10 elevado a la 18. ¿De acuerdo? 10 elevado a la 18. Ahora, luego tengo el siguiente prefijo, el prefijo peta. A ver, ese prefijo que me indica que su equivalencia, ¿sí? Peta, la equivalencia del prefijo peta es igual a 10 a la 15. Luego, el prefijo tera, ¿sí? Tera. ¿Qué significa tera? Significa que la equivalencia es igual a ¿quién? A 10 elevado a la 12. Y así, ¿no? Por acá, por ejemplo, tenemos giga, ¿no? Giga. Giga, su equivalencia, ¿cuánto es? 10 elevado a la novena, ¿sí? O 10 elevado a la 9, ¿sí? Luego tenemos el prefijo mega, ¿sí? Donde su símbolo es m, el prefijo mega, que me indica 10 elevado a la sexta, ¿no? Por ejemplo, por ahí cuando decimos el megámetro, ¿no? Megámetro. Es decir, como ya tengo el prefijo mega, ya lo relaciono con quién? Con 10 elevado a la sexta, es su equivalente. Por ejemplo, kilogramo, ¿no? Cuando teníamos por acá, decíamos kilogramo, por ejemplo, acá ve, kilogramo. Ya, acá empieza con el prefijo kilo, ¿no? Porque la palabra es kilogramo. Como está el prefijo kilo, ¿qué quiere decir? Que eso a cuánto me equivale? 10 al cubo, ¿no? 10 al cubo. ¿Sí? 10 al cubo. El prefijo kilo es 10 al cubo. El prefijo hecto, 10 al cuadrado. Y por último, el prefijo deca es 10. ¿No? 10. ¿Ya? 10.
Muy bien, entonces, acá tenemos cada prefijo con su equivalencia. Esto de acá también, nuevamente, van a tener que tener ahí su tablita a la mano siempre para que puedan trabajar sus conversiones, ¿sí? Si me mencionan el prefijo hexa, lo relaciono con 10 a la 18, que es su equivalente. O si me mencionan por ahí el prefijo mega, con 10 a la sexta, ¿sí? Por eso acá les doy su tabla con sus respectivas equivalencias, ¿sí? Y para trabajar las conversiones, como les digo, van a tener que tener ahí a la mano sus tablitas, ¿sí? Sus tablas para que no se pierdan, pues, ¿no? Si se olvidan algo de repente, ahí para eso van a estar sus tablitas, ¿ya? A ver, ahora, por acá, veamos ahora los submúltiplos, ¿sí? Los submúltiplos. A ver, igual. ¿Quiénes son los prefijos que son submúltiplos? Tenemos deci, ¿no? Deci, su equivalencia es 10 a la menos 1, ¿sí? 10 a la menos 1. Centi, por ejemplo, cuando decimos centímetro, ¿no? Por acá vemos el prefijo centi, eso me indica 10 a la menos 2, el prefijo mili, 10 a la menos 3, el prefijo micro, 10 a la menos 6, el prefijo nano, 10 a la menos 9, el prefijo pico, 10 a la menos 12, femto, 10 a la menos 15, y por último atto, que es 10 a la menos 8. ¿Sí? Generalmente se trabaja con estos prefijos, deci, centi, mili, micro, nano, y hasta pico, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada prefijo, como ustedes observan acá, les estoy dando con su respectiva equivalencia, ¿sí? Si me mencionan por ahí, por ejemplo, me dicen milímetro, a eso es 10 a la menos 3, ¿no? ¿Sí? Su equivalencia es 10 a la menos 3. Bien. Entonces, básicamente acá lo que ustedes tienen que hacer luego es, ¿no? Como les digo, estudiar sus unidades de medida, las tablitas que les he brindado ahí, ¿sí? Sus prefijos, ¿sí? Tenerlos bien claros, los prefijos con sus respectivas equivalencias, ¿sí? Porque para poder convertir va a ser necesario que manejen esas tablitas, ¿sí? Como les digo, si quieren los pueden tener ahí a la mano, ¿ya? En la próxima clase ahí la tienen a la mano para que se vayan guiando con sus tablas. A ver, las unidades de longitud. ¿Sí? Vamos a pasar a ver lo que son unidades de longitud. Miren, la unidad principal, ¿sí? De las medidas de longitud me dicen que es el metro, ¿sí? Como habíamos visto, ¿recuerdan cuando hemos dado las unidades de base, ¿cierto? Las unidades de base, pues teníamos lo que era la longitud, ¿no? Y decíamos que la unidad de medida, ¿no? O la unidad principal es el metro, ¿cierto? Entonces, ¿quién es la unidad principal de las medidas de longitud? El metro, profesor. ¿Y cómo se representa el metro? Ya lo hemos dicho, mediante una M minúscula. ¿De acuerdo? Entonces, recordar eso. La unidad principal de las medidas de longitud es el metro. Uy, a ver, ¿qué más dice? Hay unidades mayores que el metro que se llaman múltiplos, ¿sí? Es decir, van a haber unidades, ¿no? A los cuales le vamos a llamar múltiplos, y las unidades menores al metro, que se van a llamar submúltiplos, es decir, que están mucho más debajo de lo que puede equivaler el metro. ¿De acuerdo? A ver, vamos viendo, profesor, lo que son las unidades, ¿no? Mayores y menores a lo que es el metro. Entonces, para esto, miren, chicos, las unidades de longitud, como hemos estado viendo, tenemos por acá el siguiente cuadrito, ¿sí? A ver, tenemos, como bien nos decía, los múltiplos y submúltiplos, ¿no? A ver, los múltiplos, como bien nos decía, son unidades mayores al metro. Por ejemplo, acá, múltiplos de unidades de longitud, tenemos el megámetro, miren, lo que justamente les mencionaba antes, ¿no? Por ejemplo, si me decían megámetro, su símbolo del megámetro, profesor, es MM, ¿sí? Una M mayúscula y la otra minúscula, ¿sí?
¿Por qué? Porque la vayan a confundir con la que vamos a ver después, ¿sí? Por eso tienen que tener bien claros sus símbolos, ¿sí? Para que no se confundan. A ver. Y justamente me decían, miren, el mega, ¿qué significaba mega en prefijo? Mega me indicaba 10 a la 6. Ah, entonces miren cómo lo relaciono. Mega, el prefijo mega, 10 a la 6 metros. ¿Sí? Porque el mega es 10 a la 6 y me queda metro. Entonces el metro ya saben que se representa por m, ¿no es cierto? ¿No? Por eso les decía, es importante que luego de esto copien su tabla aparte y lo tengan ahí para trabajar la próxima clase. Kilómetro, kilo era 10 al cubo, ¿no es cierto? Pero 10 al cubo es igual a ¿quién? A 1000, ¿no es cierto? 10 al cubo, eso es 1000. Entonces, voy a tener 1000 metros. Luego tenemos por acá hectómetro. Hecto es 10 al cuadrado, que es 100, ¿no? Miren, justamente el prefijo hecto significaba 10 al cuadrado, entonces 10 al cuadrado es 100. 100 metros. Y así puedo ir sacando cada uno de acuerdo a sus prefijos. El prefijo deca, recuerdan, deca era 10 a la 1, que es 10 metros. Y cada uno con sus símbolos siempre teniéndolo bien en claro. Kilómetro, km, hectómetro, hm, decámetro, dam. Luego está la unidad principal de la unidad de longitud, que era el metro, hemos dicho, ¿no? Su símbolo ya lo conocen que es m. Y bueno, el metro que es su equivalencia a un metro, pues, ¿no? Ahora tenemos los submúltiplos que son el decímetro. El decímetro, profesor, el símbolo es dm, ¿sí? No lo vayan a confundir con decámetro. Decámetro es de am. Decímetro es de m. ¿Sí? Submúltiplos. El prefijo deci, ¿qué significaba? 10 a la menos 1. Y 10 a la menos 1 en decimales es 0,1 metros. Luego estaba la palabra, el centímetro, ¿sí? Su símbolo es cm. Centi, el prefijo era 10 a la menos 2, es decir, 0,01 metros. Y por último el submúltiplo milímetro, donde el prefijo mili, que significaba mili, 10 a la menos 3, ¿no? Que es 0,001 metros. Y miren, milímetro es mm minúscula, no lo vayan a confundir con m, que este de acá es una mayúscula y la otra minúscula. Por eso tienen que tener cuidado, ¿sí? A la hora de utilizar los símbolos, ¿de acuerdo? Los símbolos. ¿Ya? Entonces, acá tenemos los múltiplos y los submúltiplos, ¿ya? De las unidades de longitud. Bien, y para terminar acá ya, ¿sí? Vamos a observar ahora sí cómo pasar de una unidad superior de repente o inferior, ¿sí? Cómo pasar. A ver, miren. Tenemos acá todos los símbolos de las unidades de longitud. Milímetro, megámetro, kilómetro, ¿no? Hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro, ¿cierto? Estos son sus símbolos. A ver, profesor, ¿qué pasa si yo quiero pasar de una unidad a otra unidad? Simplemente van a tener que seguir este proceso. Si yo quiero pasar de megámetro a kilómetro, me dice tienes que multiplicarle a eso por 1000, ¿sí? Por 1000. Luego, si yo quiero ir de kilómetro a hectómetro, ahora tienes que multiplicar por 10. Y así, acá ya se repite. Si yo quiero ir de hectómetro a decámetro, por 10, de decámetro a metro, por 10, de metro a decímetro por 10, de decímetro a centímetro por 10, y de centímetro a milímetros por 10. Ahí, entonces, si yo quiero avanzar de acá de izquierda a derecha, a cualquiera de uno de ellos, tengo que multiplicarle, ¿no? De acuerdo, desde donde yo esté hasta donde yo quiera avanzar. Profesor, y si quiero retroceder, entonces simplemente retrocedes dividiendo, ¿no? De milímetro a centímetro, si has avanzado de centímetro a milímetro por 10 y quieres retroceder, entonces utilizas lo inverso, ¿no? Divides entre 10. Y de la misma manera para los demás también, ¿no? Así. Y acá también sería acá sería entre 1000. ¿Sí? Acá le agregan entre 1000, ¿de acuerdo? Perfecto, entre 1000. Ya. A ver, profesor, vamos haciendo ejercicios, miren.
Me piden convertir, ¿de acuerdo? 27 kilómetros a metros. Listo. A ver, profesor. ¿Dónde estoy yo? Convertir 27 kilómetros, me dicen, kilómetros a metros. Entonces, kilómetros, me ubico acá. Acá están los kilómetros. Entonces, voy a tener que convertir yo 27, en este caso, kilómetros. Acá estoy en kilómetros. ¿Hacia dónde me voy a dirigir? Hasta metros, me dice. Entonces, si quiero metros, metros está por acá. Entonces, tengo que avanzar. 1, 2, 3. ¿No es cierto? Y llegué a metros. Entonces, ¿por cuánto he tenido que multiplicar? Por 10, por 10 y por 10. ¿Cierto? ¿Cuántas veces? 3 veces. Por 10, por 10 y por 10 es igual a ¿cuánto? A multiplicarlo por 1000, ¿no es cierto? Por 1000, pues, ¿no? Porque si multiplico 10 por 10 por 10, eso me da 1000, ¿no es cierto? Llegué hasta metros. Muy bien. Entonces, ¿eso a qué es igual? A 27.000. Entonces, miren cómo ya convertí. Me dicen que 27 kilómetros, ¿a cuánto equivalen metros? A 27.000 metros. Otro ejemplo, profesor, a ver. Convertir 128 centímetros a hectómetros. ¿Sí? Entonces, ¿dónde me ubico? Me dicen 128 centímetros. Listo, profesor. Entonces, como me dicen 128 centímetros, centímetros está por acá. ¿Hacia dónde me tengo que ir? A hectómetros. ¿Dónde está hectómetros? Está más a la izquierda. Entonces, si está para la izquierda, tengo que ir retrocediendo. Entonces, miren, entre 10, entre 10, entre 10 y entre 10. Listo. ¿Cuántos 10 he avanzado? 1, 2, 3, 4. Entonces, tengo que dividir, ojo. Tengo que dividir, ¿sí? Tengo que dividir, ¿qué? El 128, ¿sí? Que me dicen 128 centímetros a hectómetros. Entonces, ¿cuántos ceros he utilizado? 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Entonces tengo que dividirlo entre 1000, ¿no es cierto? Acá están los 4 ceros que yo he avanzado. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces tengo que dividirlo entre ¿cuánto? Entre 1000, ¿no es cierto? Entre 1000. Bueno, y esa división, ¿no? ¿Recuerdan cuando hicimos decimales? División entre 10, entre 100 o entre 1000, ¿qué decíamos? Que cuando era división, se corría tantos ceros como me indique. ¿Cuántos ceros hay acá? 1, 2, 3, 4. Entonces, a partir de acá corro 1, 2, 3, me falta 1. Entonces, ¿qué hacía? Agregaba ceros, ¿no es cierto? Por acá. 1, 2, 3, 4. Ya corrí los 4 espacios, coloco la coma y le agrego un 0. ¿No? Y ahí tengo entonces que 128 centímetros es igual a 0,0128 hectómetros. ¿No? Hectómetros. Ojo que lo que estoy haciendo en esas divisiones ya lo hemos hecho, ¿ah? Ya hemos hecho cuando hemos visto las divisiones entre 10, 100, 1000, ¿sí? ¿No? Cuando hemos visto el tema de fracciones, también incluso lo hemos visto ahí, ¿de acuerdo? Entonces, si no recuerdan, nuevamente revisen eso de ahí, ¿ya? Porque para esas conversiones se va a trabajar bastante, divisiones entre 10, entre 100, entre 1000, entre 10.000, ¿ya? Tienen que revisar esa parte si no recuerdan. Y por último, acá acabamos con el ejemplo. ¿Cuántos decímetros hay en 12 kilómetros? Entonces, kilómetros está por acá. Tengo que avanzar hasta decímetros. Decímetros está por acá. Entonces avanzo por 10, por 10, por 10, por 10. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4. Entonces irán 4 ceros. Pero multiplicando porque estoy avanzando ahora. Entonces 12 por 10.000, ¿no? Acá están los 4 ceros que he avanzado. 12 por 10.000, eso es 120.000. Por lo tanto, 12 kilómetros en decímetros es igual a 120.000 decímetros, ¿no? Porque en este caso lo multipliqué, ¿por qué? Porque he avanzado, pues, ¿no? De kilómetros a decímetros. Bien, chicos, ahí nos quedamos, ¿sí? La próxima clase seguimos con más ejercicios. Estudien lo de ahí, ¿ya? Para que no se pierdan la próxima clase. Revísenlo.